Organizándonos para triunfar, leída de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional. Así dice la palabra de Dios en el libro de Número del capítulo 4 en adelante. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: hagan un censo por clanes y por familia patriarcales de los levitas que desciendan de Coat. Incluye en él a todos los varones de 30 y 50 años de edad que sean aptos para trabajar en la tienda de reunión. El ministerio de los coatitas en la tienda de reunión consiste en cuidar de las cosas más sagradas cuando los israelitas deban ponerse en marcha. Aarón y sus hijos entrarán en el santuario y descolgará las cortinas que los resguardan, y con ella cubrirá el arca del pacto. Después de cubrirla con piel de delfín y con un paño púrpura, y le colocarán las varas para transportarla. Sobre la mesa de la presencia del Señor extenderá un paño púrpura y colocará los platos, las bandejas, los tazones y la jarra para las libaciones. También estará allí el pan de la ofrenda permanente. Sobre toda esta extenderán un paño escarlata. Luego cubrirán la mesa con piel de delfín y le colocarán las varas para transportarla. Con un paño púrpura cubrirán el candelabro y sus lámparas, cortapabilo de ceniceros y utensilios que sirven para suministrarle aceite. Después cubrirá el candelabro y todos sus accesorios con piel de delfín y lo colocarán sobre las andas. Extenderán un paño púrpura sobre el altar de oro, lo cubrirán con piel de delfín y le colocarán las varas para transportarlo. Envolverán en un paño púrpura todos los utensilios con los que ministran en el santuario. Lo cubrirán con piel de delfín y luego lo colocarán sobre las andas. Al altar de los holocaustos le quitarán las cenizas y lo cubrirán con un paño carmesí. Sobre el altar pondrán todos los utensilios que usan en su ministerio: ceniceros, tenedores, tenazas, aspersorios y todos los utensilios del altar. Luego lo cubrirá con piel de delfín y le colocarán las varas para transportarlo. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos sus accesorios, los israelitas podrán ponerse en marcha. Entonces vendrán los coatitas para transportar el santuario, pero sin tocarlo para que no mueran. También transportarán los objetos que están en la tienda de reunión. En cambio, Eleazar, hijo de Aarón, estará a cargo del aceite para el candelabro, del incienso aromático, de la ofrenda permanente, de cereal y de aceite de la unción. Además, cuidará del santuario y todos sus utensilios. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: asegúrense de que los clanes de Coat no vayan a ser eliminados de la tribu de Leví, para que no mueran cuando se acerquen a las cosas más sagradas. Deberán hacer lo siguiente: Aarón y sus hijos asignarán a cada uno lo que debe hacer y transportar.
Pero los coatitas no mirarán ni por un momento las cosas sagradas, de los contrarios morirán. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: hagan también un censo de los gersonistas por clanes y por familias patriarcales. Incluyan a todos los varones de 30 a 50 años que sean aptos para servir en la tienda de reunión. El ministerio de los clanes gersonistas consiste en encargarse del transporte. Llevarán las cortinas del santuario, la tienda de reunión, su toldo, la cubierta de piel de delfín que va encima y la cortina de la entrada de la tienda de reunión, y también transportarán el cortinaje del atrio y la cortina que está en la entrada del atrio que rodea el santuario y el altar, junto con la cuerda y todos los utensilios necesarios para su servicio. Deberán ocuparse de todo lo relacionado con esto. Todo su trabajo, ya sea transportando los utensilios o sirviendo en la tienda, deberán hacerlo bajo la dirección de Aarón y de sus hijos, que de ellos será la responsabilidad de todo el transporte. El servicio de los clanes de Gersón en la tienda de reunión será supervisado por Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Haz un censo de los meraritas por clanes y por familias patriarcales. Incluye a todos los varones de 35 años que sean aptos para servir en la tienda de reunión. Su trabajo en la tienda de reunión consistirá en transportar el armazón del santuario, es decir, sus travesaños, postes y bases, los mismos que los postes que está alrededor del atrio, sus bases, estacas y cuerdas, como también todo lo utensilio necesario para su servicio. Asígnale a cada uno los objetos que deberán transportar. El servicio de los clanes de Merari en la tienda de reunión serán supervisados por Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés, Aarón y los líderes de la comunidad hicieron un censo de los coatistas por clanes y por familias patriarcales. El censo incluía a todos los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión. El total de los censados por clanes llegó a 2.750 hombres. Este fue el total de los censados entre los clanes de Coat para servir en la tienda de reunión, según el recuento que hicieron Moisés y Aarón conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. Se hizo un censo de gersonistas por clanes y por familias patriarcales. El censo incluía a todos los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión. El total de los censados por las familias patriarcales llegó a 2.730 hombres. Este fue el total de los censados entre los clanes de Gersón para servir en la tienda de reunión, según el recuento que hicieron Moisés y Aarón, conforme al mandato del Señor. Se hizo un censo de los meraritas por clanes y por familias patriarcales. El censo incluía a todos los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión. El total de los censados por clanes llegó a 3.200 hombres. Este fue el total de los censados entre los clanes de Merari, según el recuento que hicieron Moisés y Aarón conforme al mandato del Señor por medio de Moisés.
Moisés y Aarón y los líderes de Israel hicieron un censo de todos los levitas por clanes y por familias patriarcales. El total de los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión y transportarla llegó a 8,580 conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. A cada uno se le asignó lo que tenía que hacer y transportar. Así fueron censados según el mandato que Moisés recibió del Señor. El Señor le dijo a Moisés: ordénales a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que tenga una infección en la piel o padezca de flujo venéreo o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver, ya sea que se trate de hombre o de mujeres, lo expulsará del campamento para que no contamine el lugar donde habito en medio de mi pueblo. Los israelitas lo expulsaron del campamento tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: el hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor y tendrá que responder por ello. Deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado con un recargo del 20%. Pero si la persona perjudicada no tiene ningún pariente, la compensación será para el Señor y se le entregará al sacerdote, junto con el carnero para expiación de la culpa. Toda contribución que los israelitas consagren para dársela al sacerdote será del sacerdote. Lo que cada uno consagra es suyo, pero lo que se da al sacerdote es del sacerdote. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: supongamos que una mujer se desvía del buen camino y le es infiel a su esposo, acostándose con otro. Supongamos también que el asunto se mantiene oculto, ya que ella se mancilló en secreto y no hubo testigo ni fue sorprendida en el acto. Si al esposo le da un ataque de celo y sospecha que ella está mancillada, o le da un ataque de celo y sospecha que ella, aunque no esté mancillada, entonces la llevará ante el sacerdote y ofrecerá por ella 2 kilos de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda ni le pondrá incienso, puesto que se trata de una ofrenda por causa de celo, una ofrenda memorial de cereal para señalar un pecado. El sacerdote llevará a la mujer ante el Señor, pondrá agua pura en un recipiente de barro y le echará un poco de tierra del suelo del santuario. Luego llevará a la mujer ante el Señor, le soltará el cabello y pondrá en su mano la ofrenda memorial por los celos, mientras él sostiene la vasija con la agua amarga de la maldición. Entonces el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá: si estando bajo la potestad de tu esposo no te ha acostado con otro hombre, ni te ha desviado hacia la impureza, esta agua amarga de la maldición no te dañará. Pero si estando bajo la potestad de tu esposo te ha desviado, mancillándote y acostándote con otro hombre,
Aquí el sacerdote pondrá a la mujer bajo el juramento del voto de maldición. Que el Señor haga recaer sobre ti la maldición y el juramento en medio de tu pueblo, que te haga estéril y que el vientre se te hinche. Cuando esta agua de la maldición entren en tu cuerpo, que te hinchen el vientre y te hagan estéril. Y la mujer responderá: amén, que así sea. El sacerdote escribirá esta maldición en un documento que lavará con las aguas amargas. Después hará que la mujer se beba la agua amarga de la maldición que entrarán en ella para causarle amargura. El sacerdote recibirá de ella la ofrenda por los celos, procederá a mecer ante el Señor la ofrenda de cereal, la cual presentará sobre el altar. Tomará de la ofrenda un puñado de cereal como memorial y lo quemará en el altar. Después hará que la mujer se beba las aguas. Cuando ella se haya bebido las aguas de la maldición y ésta entren en ella para causarle amargura, si le fue infiel a su esposo y se mancilló, se le hinchará el vientre y quedará estéril. Así esa mujer caerá bajo maldición en medio de su pueblo. Pero si no se mancilló, sino que se mantuvo pura, entonces no sufrirá daño alguno y será fértil. Esta es la ley en cuanto a los celos cuando de el caso de que una mujer, estando bajo la potestad de su esposo, se desvíe del buen camino y se mancille a sí misma, o cuando al esposo le dé un ataque de celo y sospeche de su esposa, el sacerdote llevará a la mujer a la presencia del Señor y le aplicará esta ley al pie de la letra. El esposo quedará exento de culpa, pero la mujer sufrirá la consecuencia de su pecado. El Señor ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y de otra bebida fermentada. No beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada. Tampoco beberá jugo de uva, ni comerá uva ni pasa. Mientras dure su voto de nazareo, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que se le dejará crecer y se mantendrá santo. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no podrá acercársele a ningún cadáver, ni siquiera en caso de que muera su padre, su madre, su hermano, su hermana, no deberá hacerse ritual impuro a causa de ellos, porque lleva sobre la cabeza el símbolo de su consagración al Señor. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, se mantendrá santo. Si de improviso alguien muere junto a él, la consagración de su cabeza quedará anulada, así que al cabo de 7 días, en el día de su purificación, deberá rasurarse la cabeza. Al 8º día llevará 2 palomas o 2 tórtolas y se las entregará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá una de ellas como sacrificio expiatorio y la otra como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por el nazareo, ya que éste pecó al entrar
en contacto con un cadáver. Este mismo día el nazareo volverá a santificar la casa, consagrando al Señor el tiempo de su nazareato y llevando un cordero de un año como sacrificio por la culpa. No se le tomará en cuenta el tiempo anterior porque su consagración quedó anulada. Esta ley se aplicará al nazareo al cumplir su período de consagración. Será llevado a la entrada de la tienda de reunión y allí ofrecerá como holocausto al Señor un cordero de un año sin defecto como sacrificio expiatorio, una oveja de un año sin defecto como sacrificio de comunión, un carnero sin defecto. Ofrecerá además un canastillo de panes sin levadura, panes de flor de harina amasados con aceite, obleas sin levadura untada con aceite, y también ofrecerá ofrenda de cereal y de libación. Entonces el sacerdote las presentará al Señor y ofrecerá el sacrificio expiatorio y el holocausto en favor del nazareo. Ofrecerá el carnero al Señor como sacrificio de comunión junto con el canastillo de panes sin levadura. También presentará la ofrenda de cereal y de libación. Luego, a la entrada de la tienda de reunión, el nazareo se rapará la cabeza, toma el cabello que consagró y lo echará al fuego que arde bajo el sacrificio de comunión. Una vez que el nazareo se haya rapado la cabeza, el sacerdote tomará del canastillo un pan sin levadura y una oblea sin levadura, más la pierna cocida del carnero, y pondrá todo esto en manos del nazareo, después de lo cual mecerá todo esto ante el Señor como una ofrenda. Todo esto es santo y le pertenece al sacerdote, lo mismo que el pecho mecido y el muslo ofrecido como contribución. Finalizado este rito, el nazareo podrá beber vino. Esta ley se aplicará al nazareo que haga un voto. Esta es la ofrenda que presentará al Señor por su nazareato. Aparte de lo que pueda dar según su recurso, según la ley del nazareato, deberá cumplir el voto que hizo. El Señor le ordenó a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Cuando Moisés terminó de levantar el santuario, lo consagró ungiéndolo junto con todo su utensilio. También ungió y consagró el altar de sus utensilios. Entonces los jefes de Israel, es decir, los jefes de la familia patriarcales y de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda y la llevaron al santuario para presentarla ante el Señor. La ofrenda consistía en una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno de ellos. Eran en total 6 carretas cubiertas y 12 bueyes.
El Señor le dijo a Moisés: recibe esta ofrenda que te entregan para que sean usada en el ministerio de la tienda de reunión. Tú se la entregarás a los levitas según lo requiera el trabajo de cada uno. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se lo entregó a los levitas, a los gersonistas. Le dio 2 carretas y 4 bueyes como lo requería su ministerio. A los meraritas le dio 4 carretas y 8 bueyes como lo requería su ministerio. Todo ello estaban bajo la orden de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A los coatitas no le dio nada porque la responsabilidad de ello era llevar las cosas sagradas sobre sus propios hombros. Cuando el altar fue consagrado, los jefes llevaron una ofrenda de dedicación y la presentaron ante el altar, porque el Señor le había dicho a Moisés para presentar su ofrenda de dedicación del altar. Cada jefe tendrá su propio día. El primer día le tocó presentar su ofrenda a Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata, a un aspersorio de plata lleno de flor de harina amasada con aceite según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero, un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrio. Para el sacrificio de comunión presentaron 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrios y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día le tocó presentar su ofrenda a Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata lleno de flor de harina amasada con aceite según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrio. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrios y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día le tocó presentar su ofrenda a Eliá, hijo de Helón, jefe de la tribu de Zabulón. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata, un aspersorio de plata lleno de flor de harina amasada con aceite según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrio. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrios y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Eliá, hijo de Helón. El cuarto día le tocó presentar su ofrenda a Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata, un aspersorio de plata lleno de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos.
También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrio. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrios y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. La ofrenda de Simeón fue un quinto día. Le tocó presentar su ofrenda a Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de la tribu de Simeón. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata lleno de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos de aspersorio, pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrio. Para el sacrificio de reunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 macho cabrios y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. Hermanos, la palabra de Dios es eterna y nos educa, nos edifica. La Biblia ahora, en estos tiempos, es el libro más fácil para estudiar y leer y conocer la historia de la salvación desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Porque anteriormente la Biblia estuvo escrita por libros en papiros y todos estaban separados. Vemos que el Antiguo Testamento nos habla de los tiempos del Pentateuco, que son los 5 primeros libros que se escribieron de la Biblia y fueron atribuidos a Moisés, que fue un hombre que vio a Dios cara a cara y que fue inspirado por Dios, que aún siendo humano se mantuvo con vida porque Dios lo utilizó para la obra salvística de sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Como el pueblo no quería ver a Dios porque le tenía miedo y podía morir, le pidió a Dios que hablara con Moisés y que lo que Moisés dijera, ellos lo iban a obedecer. Entonces Moisés fue inspirado por Dios para hacer un templo donde Dios se iba a hacer presente con todo aquel que le buscara y se acercara a ese templo. Y Dios iba a estar en medio de su pueblo. Para que Dios habitara en ese templo a través de la luz y la nube y a través de los signos y prodigios que Él decidiera utilizar, ayer, hoy y siempre es igual. Pero para eso se necesitaba mucho la perfección, la disciplina, el orden y la delicadeza. Dios es un Dios que para Él es todo lo mejor. Hemos visto que en el libro de Números, lo último que estamos leyendo en los capítulos 7 de este libro, de la Biblia que usamos fue la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, que las ofrendas son obligatorias en la construcción de este lugar donde Dios se va a hacer presente. Y hoy en día nosotros nos limitamos a dar la ofrenda necesaria al Dios cada día al despertar y abrir los ojos. Mínimo como ofrenda deberíamos dar gracias porque me diste una nueva oportunidad de hacer mejor las cosas y de cumplir tus mandamientos y de obedecerte. Gracias porque hoy tú me da en las manos la oportunidad de trabajar, de ir a un trabajo y ganar un ingreso para sostenerme y sostener mi familia. Y muchas veces nosotros no damos al Señor una contribución de eso.
Y vemos que desde el Antiguo Testamento este pueblo viene siendo disciplinado hacia la ofrenda. Y en este momento toca hablar de ofrendar. ¿Qué ofrendamos a Dios? Cada uno de nosotros sabe que Dios es grande, Dios existe y Dios ofrendó la salvación gratuita a través de su Hijo Jesucristo a todos nosotros. Y no nos cobró un centavo material ni espiritual. Solo quiere una obediencia, una aceptación por nuestro libre albedrío de seguirle a Jesús y cuidar esa salvación que Jesús nos da al abrir humildemente sus brazos en la cruz por todos nosotros. El amor de Dios es tan grande y tan inmenso que Él no necesita nuestras donaciones, pero sí necesita nuestra obediencia.